el de la descripción matemática de la interacción del cáncer y el sistema inmunológico con el sistema. Muchas gracias y me da muchísimo gusto estar en este lugar y con ustedes. Yo vengo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de la carrera de Matemáticas Aplicadas. Ahí tenemos un pequeño grupo de investigación. En particular nos interesa y nos gusta trabajar con cosas de biología o de biomatemáticas, y nos hemos enfocado más a este tema del cáncer. Hemos hecho algunos modelos de interacción de cáncer con la radiación o la quimioterapia cuando hay resistencia, pero últimamente nos hemos enfocado mucho en la interacción células cancerosas con el sistema inmunológico. Creo que es uno de los temas más actuales que está teniendo mucho éxito, aunque todavía aún es un tratamiento muy caro. En la plática anterior ya les hablaron también un poco de la interacción. Ahí lo que usaron son los macrófagos. Lo que yo voy a hacer en este momento es presentarles el modelo, construir el modelo que va a ser la interacción del sistema inmunológico o del cáncer con dos tipos de células del sistema inmunológico. En particular van a ser las natural killer del sistema innato y las células T, los linfocitos T del sistema adaptativo. Entonces voy a construir el modelo que describe esa interacción. Entonces voy a enfocarme un poco a dar generalidades. De antemano me disculpo con los que sean expertos en biología. Nosotros hemos tenido que aprender solo un poco para tener idea del contexto en el cual se lleva a cabo la interacción. Voy a ver primero un primer modelo que ya está en la literatura, en algunos papers, que es la interacción de las células cancerosas con un tipo de población, con un solo tipo de población. Lo que vamos a hacer después es generalizar cuándo interactúan las células cancerosas con dos poblaciones que ya no conocemos. Y finalmente unas conclusiones. Entonces, desde hace más de 100 años ya se sabe, Ehrlich propuso una hipótesis que el sistema inmunológico realmente detecta y elimina células cancerosas. Sin embargo, esta hipótesis fue probada experimentalmente como 50 años después, y dándole un nombre que se le llama la inmunovigilancia del cáncer, aunque no se entiende aún, o no se entendía en ese momento como todavía aún completamente el proceso, ¿no? Entonces, algo muy importante pues también es este concepto de cáncer inmunohereditario, que lo que significa es básicamente lo que sería la eliminación en este caso tenemos células tumorales en rojito, interactúan con las diferentes células del sistema inmunológico, y lo que van a hacer es eliminarlas, sería el término de eliminación. Pero también tenemos otro estado que es el estado de equilibrio y el escape de las células cancerosas a la interacción con el sistema inmunológico. Entonces, hay muchas maneras en que ocurre esa interacción, en las cuales se produce la apoptosis. En particular, lo que hemos visto, hemos estudiado un poco, es la unión de la proteína Fas que se encuentra en la superficie, en la membrana de la célula cancerosa, y que se engarza al ligando que está en las células del sistema inmunológico, en particular a las natural killer o células asesinas, y los linfocitos T citotóxicos, que son las dos poblaciones que voy a considerar. Entonces, el mecanismo se supone que es muy complejo. Los que saben biología pues sabrán que eso es toda una serie de procesos extremadamente complicados, pero lo que ocurre es que se unen
por ciertos, ya sea tiempos, horas, y forman algo que se llama un complejo, donde la célula del sistema inmunológico le transmite señales para que la célula tumoral realice el proceso de apoptosis. Sin embargo, bueno, esto es más o menos acá lo hicimos una pequeña caricatura, donde lo que tenemos es la célula tumoral, la proteína que está acá. Esta es una natural killer, una célula del sistema inmunológico, con el ligando FAS, lo representamos de esa manera. Entonces, cuando se unen, forman lo que se llama un complejo, y se supone que lo que va a ocurrir es que la célula del sistema inmunológico le va a desencadenar las señales para que ocurra la apoptosis en la célula tumoral. Entonces, sin embargo, también se han hecho estudios donde se sabe que las células tumorales generan un proceso de antiapoptosis a través de la expresión de algunas proteínas para evitar la muerte que le está induciendo las células del sistema inmunológico. Pero además también últimamente se ha visto que no solo evaden la acción del sistema inmunológico, sino que también pueden hacer un contraataque para desactivar a las células del sistema inmune. Entonces lo que pretendemos es de alguna manera tomar todos estos factores de interacción y desarrollar un modelo matemático de esto. Entonces lo que voy a hacer es tomar de manera general células del sistema inmunológico que voy a denotar por E, que también se le conocen células efector de manera general, y lo que vamos a hacer es que interactúen con las células tumorales de tal manera que se forme un complejo sea la tasa K+, pero puede ocurrir que se separen y que queden las dos células sin ninguna alteración a esta tasa K-. Pero también puede ocurrir otro proceso donde la célula tumoral sea eliminada, que vamos a representar por T asterisco, y eso va a ocurrir a una tasa K con una probabilidad P. Pero también puede ocurrir que la célula del sistema inmunológico sea desactivada o muerta, y lo vamos a denotar por E asterisco. Entonces este diagrama se ha utilizado mucho, lo tomamos de ese autor de Matt Sabinos, de su artículo de 2004. Entonces este esquema lo podemos construir a partir de esta ley de acción de masas, ese conjunto de ecuaciones diferenciales, donde en primer lugar lo que tenemos es el complejo que se forma del engarce de la célula del sistema inmunológico con la célula cancerosa. Entonces la dinámica de la primera ecuación, lo que va a estar ocurriendo es que se unen estas dos células y a la tasa K+, y la interacción que se está tomando en cuenta es como una mezcla homogénea de las células, por eso se tiene el primer término. Pero también va a ocurrir un decrecimiento del complejo cuando se regresan al estado inicial a una tasa K-, y es el segundo término, o cuando tenemos o también se pierde la cantidad de complejos cuando se van a estas dos ramas. Y tenemos la siguiente ecuación, pues es sobre la población de las células tumorales. Lo que podemos ver es que la dinámica el cambio de la población de células tumorales con el tiempo, lo que va a ocurrir es que va a haber una disminución de ellas cuando se forma el complejo a la tasa K+, se recuperan cuando se separa el complejo y regresan a ser las células tumorales, o cuando ocurre cuando se van en esta ruta donde es desactivada la célula del sistema inmunológico y queda la célula tumoral sin alteración. Entonces la idea clave de esto es lo que ahí hay una ecuación que también me describe la dinámica de las células del sistema inmunológico o células efectos de manera general. Estoy representando ahí.
Entonces la idea clave de esto es que a través de estos encuentros, entonces lo que queremos es modelar eso, no solo que ocurra esto, sino que pueda ocurrir que vaya adquiriendo resistencia a la interacción con las células del sistema inmunológico. Y eso lo podemos ver en este esquema, donde nuevamente vamos a denotar con T0 la población de células tumorales originales o que están sin haber interactuado con las células del sistema inmunológico, y lo que tenemos acá arriba es el mismo esquema anterior, pero lo que estamos agregando es lo que tenemos ahí es cuando muere la célula tumoral, cuando se desactiva la célula del sistema inmunológico, pero acá vamos a tener ya otra alternativa, que es cuando la célula tumoral adquiere cierta resistencia. La vamos a denotar por T1. Y pues nuevamente a través de ese esquema podemos generar la dinámica para cada una de las poblaciones. En este caso es la población inicial de las células cancerosas, de los complejos que se van generando, y de las células del sistema inmunológico. Entonces, en este momento aún no aparecen las células tumorales que ya adquirieron cierto nivel de resistencia, que estamos denotando con T1. Entonces, lo que hacemos ahora es tomar esta población que interactúe nuevamente con el sistema inmunológico y se va a repetir ese patrón que tenemos ahí. Y a partir de esa ley de acción de masa sistematizada en este diagrama, podemos construir nuevamente la dinámica de cada uno de los elementos que están interactuando ahí. En este caso es la población T1, los complejos C1 que se van a formar cuando se unen las células del sistema inmunológico con las células tumorales que ya tienen cierto nivel de resistencia, y nuevamente la dinámica de las células del sistema inmunológico que estamos denotando por él. Entonces, este conjunto de ecuaciones donde cada uno de los términos son indicados ahí con las flechas y las probabilidades de que el complejo se regrese, se venga para acá o venga hacia acá cuando se elimina la célula del sistema inmunológico, y con esta probabilidad, o la probabilidad para que el complejo se separe y sea eliminada la célula tumoral o la célula del sistema inmunológico, es la probabilidad es K, P o 1 menos P2 en este caso para ya el segundo encuentro, pero también vamos a denotar la probabilidad con teta, que se venga ya sea hacia una célula tumoral ya con un segundo grado de resistencia, que vamos a denotar por T2. Entonces podemos repetir este esquema nuevamente, y lo que vamos a ver, este es el caso 2, donde ocurre exactamente lo mismo. Entonces, de manera general, podemos ver el esquema general que está representado ahí, donde tenemos ya una población T sub I, donde I es el número de encuentros previos que ya ha tenido esa nueva población que está interactuando con el sistema inmunológico. Entonces, de manera general, lo que tenemos es este esquema, este es el esquema general para donde se están tomando en cuenta todos los posibles niveles de encuentro que van a ocurrir entre las células tumorales y las células del sistema inmunológico. Entonces, lo que nosotros hicimos es ver que la primera línea de defensa, que ahorita ya con lo que dijeron en la plática pasada, lo vamos a cambiar un poquito eso, pero la primera línea de defensa que hemos visto que ocurre es con el sistema innato, que es a través de las células natural killer, y después empiezan a actuar las células del sistema
inmunológico adaptativo, que son las células, los linfocitos T. Entonces lo que hicimos fue generalizar eso para que las células del sistema inmunológico interactúen simultáneamente con estos dos tipos de células. Y lo que hicimos fue repetir este proceso, pero en lugar de tener, ahora vamos a considerar dos tipos de uniones, ya sean las células tumorales que denotamos con T, con las células natural killer o con los linfocitos. Entonces eso lo vamos a representar de este lado. En el caso anterior acá tenía la E de células efecto y tenía yo esta rama únicamente. Entonces lo que vamos a tener cuando interactúen estas dos poblaciones, pues vamos a tener una probabilidad de que el encuentro ocurra con los linfocitos, una probabilidad ρ, o que el encuentro ocurra con las células natural killer, que va a ser la probabilidad 1 menos ρ. Entonces repetimos este esquema. Este sería el paso I0, que sería el primer encuentro, donde lo que vamos a tener es nuevamente la tasa de unión de las células tumorales con alguna de estas células para formar el complejo, ya sea CL o el complejo C sub N, que es cuando se une con las natural killer, y el proceso de que la célula tumoral sea eliminada o que la célula del sistema inmunológico sea eliminada o desactivada y que se forme, que obtengamos la misma población de tumorales o que ya tengan un nivel de resistencia. Y esto va a ocurrir cuando interactúe con los linfocitos, que vamos a denotar con T sub L, superíndice 1, que es el primer encuentro que va a ocurrir, y lo mismo tenemos en la otra rama. La dinámica, siguiendo esta ley de acción de masas que estábamos proponiendo, pues lo que vamos a tener es este sistema de 4 ecuaciones diferenciales ordinarias, donde lo que vamos a tener es la población de los complejos C sub L, C sub N, y la población, cómo van a estar la dinámica de las poblaciones de los linfocitos y de las natural killer. Entonces este sería un primer paso, y lo que vamos a tener en este primer paso pues van a ser células tumorales que van a ser, que ya tuvieron un primer encuentro con los linfocitos y que ya tienen un primer nivel de resistencia a ellos, o cuando interactúen con las células natural killer, vamos a denotar de esta manera, con su índice N y con N, que es un primer nivel de interacción. Entonces, lo que vamos a hacer acá ahora es tomar esta población que ya tuvo un primer encuentro y lo que vamos a tener pues van a ser ahora dos diagramas, uno para las TL1 y uno para las T sub N1. Y entonces esto sería para ahí, lo que tenemos es ahora la segunda interacción de las células tumorales sub L, nuevamente con toda la población de L de los linfocitos y las natural killer, y la otra población que puede ocurrir es la T sub N con I. Entonces, nuevamente, no creo que se vea hasta allá, pero bueno, acá lo que está representando es nuevamente la dinámica de todas las poblaciones que están interactuando en este siguiente nivel de interacción, y lo que hacemos pues nuevamente es tomar un siguiente paso, pero ahora lo que vamos a ver es que podemos tener 4 subpoblaciones con un segundo nivel de resistencia, que son las T sub LN, T sub NN, T sub LL y T sub NL. Entonces, eso lo hacemos para una segunda interacción, y entonces vamos a tener cuatro diagramas. El primero para la subpoblación que obtenemos
ahí, y después tomamos esta, luego esta y finalmente donde lo que tomamos como población que está interactuando con las células y los linfocitos y las natural killer son las T sub LL y acá las T sub LL. Y lo mismo hacemos para las otras dos poblaciones que se van a generar, que son cuando interactúa por una vez con las natural killer y un segundo encuentro con los linfocitos, y acá cuando ocurre con ambas simultáneamente. Entonces lo que estamos haciendo es generalizar esto. Aún no logramos generalizarlo porque se está haciendo demasiado grande. Estamos viendo la forma de reducirlo, y para eso lo que estamos implementando con estos primeros encuentros es un análisis de sensibilidad de parámetros para reducirlo un poco. Entonces, de manera general, lo que podemos ver es que si tenemos una población inicial T sub 0 o T sub índice 0, entonces en un primer encuentro pues vamos a tener estas dos poblaciones con cierto nivel de resistencia. Después vamos a tener 4 poblaciones con un segundo nivel y así sucesivamente. Entonces también se están implementando simulaciones numéricas para ver a qué nivel es que ocurra, por ejemplo, el escape de las células cancerosas. Cuando ya adquirieron suficiente resistencia para ya no hacerle caso al sistema inmunológico o a algunos tratamientos externos y escapen, crezca la población y se elimine al individuo. Otro punto interesante de acá es ver cuál sería por ejemplo, la ruta óptima para que las células tumorales logren el escape pues, más rápido o siguiendo alguna de estas, ya sea viniéndose a esta primera interacción, a interactuar con linfocitos, luego con las natural killer y luego hacia acá. Entonces eso es, estamos en propuesta de seguir los caminos óptimos para las células cancerosas, para que adquieran la suficiente resistencia y ocurra el estado de escape. Entonces, los modelos que estamos proponiendo son para los primeros casos particulares que les presenté al inicio, y aún más que resultados lo que tenemos son más preguntas. Les digo, uno de ellos es a qué nivel ya va a ocurrir el escape, a qué nivel de encuentros o las rutas óptimas para que eso ocurra. Entonces, lo que estamos viendo es que la inmunoresistencia, como conclusiones, es que es muy importante para eliminar o que ocurra el equilibrio del tumor. Les decía que estamos implementando el análisis de sensibilidad de parámetros para reducir un poco el sistema de ecuaciones que tenemos, y obviamente esto es un fenómeno muy complejo donde las células tumorales están interactuando en un microambiente muy rico de células, no solo del sistema inmunológico, sino células de otro tipo, y también pues este modelo pues, tiene para más, ¿no? Meter células que sean sanas, ser un canibalismo entre células, también se ha visto que el canibalismo es importante para nosotros. Entonces, estos son algunos de los artículos que hemos consultado, son los viejos para fundamentar la idea de que el sistema inmunológico realmente es muy importante y además no dañino como otras terapias, y unos más recientes. Eso es todo lo que es bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta que hacer? Esos parámetros que se van manejando, ¿cómo los estás obteniendo? ¿Estás trabajando con algún biólogo médico? Nos estamos basando en los artículos.
Realmente yo creo que una de las carencias de hacer modelos matemáticos es eso, ¿no? De que se hace un trabajo no multidisciplinario, entonces algunos parámetros, pues lo que hacemos es en algunos papers ver los números que usan, o usar algunos que consideramos razonables para hacer la parte numérica. Pero sí nos hace falta eso, ¿no? Tener la asesoría de alguien experto en eso. Yo he visto modelos en donde, por ejemplo, uno trabaja con multicells, ¿no? MCM. Cuando tú empiezas con los tumorales y luego ya tienen los encuentros, los piensas ya como otras células interactuando. Las tumorales, Ajá. sí. O sea, lo que me interesa ver es la resistencia del parto de una población T sub 0, y algunas de ellas mueren de esa interacción. Algunas sobreviven y regresan a ser las células originales. Otra subpoblación de que ya adquirieron cierta resistencia. Entonces esa población original de alguna manera se reduce un poco, ¿no? Porque algunas van a ser eliminadas. Pero las importantes son las que adquieren resistencia, porque en cierto momento son las que se van a disparar. Digamos, desafortunadamente yo no pude ver nunca, o sea, desde acá no veo los sistemas. Entonces, primero tenías 3, luego tenías 6. ¿Habría forma de que pueda haber algún sistema así grandote? Bueno, un paper, ¿verdad? A ver si... Un sistema así, que no veo nada, no vi nada. Puede ser, Sí. No, perdón por los jóvenes, pero... Este es sería Sí, o sea, como la parte importante. ese no, el sistema. Perdón. Sí, cuéntese las ecuaciones, por favor. O las de... Esas, por ejemplo, Ajá. por lo menos estas, no se puede poner un poco más grande. Bueno, ahí lo que tenemos, no sé si tener Un zoom, por favor, aunque solo sean las ecuaciones. Entonces lo que tenemos es una población de células Gracias, efectos gracias. Ahí está. que interactúan con las células tumorales y se forma una taza acá más un complejo. Perdón. A ver, entonces, CTC Es la unión de una célula es tumoral el con... más de complejo, ¿no? Sí, Okay. T son las células T tumorales. tumorales, perdón. Y De manera general, las células del sistema inmunológico. o sea, digamos, ahí están todas. Así es. Y ya después lo que hacemos es tomar hay como dos subtipos, los linfocitos y las natural killer. Y aquí, por ejemplo, en este paper, ¿qué análisis matemático hace? Es, A grosso modo, si rápido. bueno, acá no es demasiado rico porque se supone que acá, pues, dependiendo de los valores de las tasas de K más, K menos, pues puede ocurrir el escape de las células tumorales, el equilibrio, que sea un tumor en estado latente, o la eliminación del tumor, que se vendrían siendo, bueno, para el caso de las células tumorales, pues para el caso del equilibrio, que adquieran un nivel y no crezcan y se mantengan así sin ocasionar ningún daño. Puede ocurrir la eliminación, o que sería el crecimiento sin cota. Eso nos daría el análisis de este sistema. Lo que quise presentar ahorita es la construcción del modelo general. Aún nos falta como que analizar más la información que nos da. Bien, pues le damos las gracias a José.